Exactamente. Muy buenas noches, familia. Dios bendiga a todos abundantemente y nos permita esta noche compartir nuevamente en esta serie de lecciones el hogar como Dios lo planeó. La continuación de nuestra lección de la semana pasada, la ropa provocativa, una amenaza para el hogar, recordando que nuestro texto clave es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta noche vamos a iniciar esta parte de nuestra lección con el punto amenazas para el hogar. El mundo en el que vivimos y construimos nuestros hogares se caracteriza por el pecado, lo cual a su vez puede crear problemas en nuestra relación con Dios. Recuerde que Santiago 4:4 nos dice que si hacemos amistad con el mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios. Parece que con la vestimenta, al igual que en todas las áreas de la vida, la demanda popular busca eliminar toda restricción y relajar todo límite conocido hasta el momento. La permisividad de nuestra sociedad y la constante erosión de los valores piadosos no dejan duda en la mente de nadie de que existe una grave crisis moral y que esta crisis es una amenaza. ¿Y qué es una amenaza? Algo que daña, que destruye, que perjudica, que hace mal. Una amenaza para nuestros hogares. Parte de esta permisividad y erosión son las prendas provocativas o indecorosas. Esto afecta al hogar al influir en los miembros que lo componen de al menos las siguientes maneras. Primero, erosiona el fundamento del hogar al construir sobre normas equivocadas. El hogar cristiano debe edificarse sobre la roca firme de la palabra de Dios. Recuerde Mateo 7, 24 y 25. Y no sobre el mundo de arena, como explica luego Jesús en ese mismo sermón, Mateo 7, pero los versículos 26 y 27. Lo cual sucede cuando descuidamos la palabra de Dios. La vestimenta de los individuos dentro del hogar cristiano debe ser modesta, decente, casta y pura. Primera de Timoteo 2:9, 2:5 y Primera de Pedro 3:2 al 4. Tito 2:5 me refería allí en la cita. Sin embargo, cuando los miembros del hogar usan pantalones muy cortos, trajes de baño, minifaldas, ropa transparente o andan sin camisa, ¿qué pasa? Se deja a un lado la enseñanza de la palabra de Dios. La relación con Dios en el hogar, que debe ser pura y duradera, no puede ser como Dios desea que sea. No podemos edificar hogares cristianos sobre normas carnales. Cosecharemos en nuestra vida y en nuestros hogares lo que sembremos, incluso en nuestra vestimenta. Gálatas 6, 7 al 9. En segundo lugar, erosiona la capacidad de avergonzarse por el pecado. El cristiano es una nueva criatura en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17 y Romanos 6, 4. El hogar cristiano, al igual que el cristiano individualmente, tienen una relación única con Dios, diferente a quienes viven sin Dios. El hogar cristiano debe manifestar piedad, es decir, reverencia, respeto a Dios. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Debe glorificar a Dios y magnificar a Cristo. El hogar cristiano está compuesto de personas que deben ser la sal de la tierra, dice Mateo capítulo 5, versículo 13, y la luz del mundo, dice Mateo 5, 14 al 16. El hogar cristiano debe estar fundamentado en los valores y principios de Dios, como enseña Segunda de Pedro 1, 2 al 4 y Colosenses 3, 1 al 3 y luego los versículos 5 al 10. Por lo tanto, el hogar cristiano debe poseer y debe mantener nuevas instrucciones y motivos para vivir, como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y también, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:1 al 3. Antes de nuestra conversión a Cristo, quizá no nos avergonzábamos
del pecado de vestir prendas provocativas o indecorosas, ya fueran usadas por nosotros o por otros. Pero la Biblia enseña que la conversión cambia nuestra mentalidad, cambia nuestras actitudes, acciones y valores en todas las áreas de la vida, o así debe ser. El pecado de la vestimenta provocativa o indecorosa abunda en este siglo. Parece, y tristemente es así, que cerramos los ojos ante ello y lo aceptamos sin cuestionar, sin siquiera que nos dé vergüenza o sin sonrojarnos, como dicen en otras regiones del mundo. ¿Qué pasó con las personas, hombres y mujeres, que debido a su conocimiento de la palabra de Dios sobre la modestia, se avergonzaban al observar estas conductas? ¿No sentimos como el Israel de la antigüedad que llegó el punto en que el pecado no les causaba vergüenza? En Jeremías 6 se nos dice que el pueblo de Israel no se molestaba por el pecado en sus vidas ni en las vidas de los que les rodeaban. Número uno, la palabra del Señor le era objeto de burla. Creí que tenía esa lista allí, pero igual vamos a verlo. Primero, la palabra del Señor les era objeto de burla, era motivo de burla, hasta el punto de que no tenían deleite en ella, dice Jeremías capítulo 6, versículo 10. También, en segundo lugar, suavizaban sus pecados diciendo falsamente paz, paz, o en nuestro lenguaje sería como todo está bien. Jeremías 6:14. Y en tercer lugar, el comentario de Jeremías sobre la vida de los hijos de Dios era que cuando pecaban no se avergonzaban en lo más mínimo, ni siquiera podían sonrojarse. Jeremías capítulo 6, versículo 15. La vestimenta provocativa o indecorosa se ha vuelto tan común que no sentimos vergüenza, ni nos avergonzamos, ni nos sonrojamos al ver pantalones muy cortos, ropa transparente o personas sin camisa, entre otras cosas. Esdras, en tiempos antiguos, llamó al pueblo de Israel a reconocer su pecado y a sentirse avergonzados por él. Dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras capítulo 9, versículo 6. Nos falta ese espíritu de Esdras de entender la santidad de Dios y que cuando nosotros le fallamos, incluso en nuestra manera de vestir, debería avergonzarnos, y cuando lo vemos en otros, debería avergonzarnos. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese punto? Y voy a mencionar esto muy brevemente porque no tiene que ver con mi tema directamente, pero sí tiene que ver con haber perdido la noción del respeto que se le debe a Dios y de la santidad de Dios. ¿Cómo nos va a dar vergüenza ver en otros este tipo de vestimenta cuando no nos da vergüenza poner, y no me estoy refiriendo a nadie conectado ahora mismo en vivo, estoy hablando en general, poner en nuestras redes sociales, poner en nuestros estados música instrumental que de cristiana no tiene nada, no es música cristiana, es música diabólica, es música satánica, es música que Dios considera pecado, porque la única música que Dios aprueba para su alabanza es la música a capela, es decir, vocal, producto de labios que confiesan su nombre sin el acompañamiento de ningún instrumento de música. Pero vemos fotos de hermanos, eventos, incluso de iglesias, de escuelas de predicación con fondos de música que el mundo llama cristiana cuando Dios la llama satánica y diabólica. No nos hagamos amigos del mundo y que encima no nos dé vergüenza esto. Nos debe dar asco esa música, porque a Dios le da asco. A Dios no le gusta escuchar a Jesús Adrián Romero. A Dios no le gusta escuchar a Marcela Gándara ni a Marcos Witt. Le da asco. La Biblia le llama eso abominación. Hacer lo que Dios no ha ordenado, a Dios le provoca abominación. Y dice que la rebelión es peor que pecado de adivinación y peor que la idolatría. Así que, hermanos, tenemos que recuperar el sentido de vergüenza, tenemos que entender qué es lo que a Dios no le gusta y no caer en el error del Israel del pasado. En tercer lugar, destruye los pensamientos puros que deben existir en el hogar. Recuerda que nuestro tema es la ropa indecente. Nuestros pensamientos nos moldean.
Dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 23, 7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos construyen nuestro carácter. La vida interior y exterior del cristiano deben corresponderse. Recuerde Lucas 6:45, Mateo 15, 18 al 20 y Romanos 12, 1 al 2. Los pensamientos del hombre determinan finalmente su destino. Otra vez citamos Gálatas 6, 7 y 9. El hogar cristiano debe edificarse sobre pensamientos puros, dice la palabra en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En la falta de modestia, nuestros pensamientos se ven involucrados. Esto es lo que Jesús enseña en Mateo 5, 27 y 28, cuando dijo, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús enseña que es malo o pecaminoso que un hombre mire a una mujer con pensamientos impuros hacia ella. La implicación de este texto es también que una mujer puede vestirse de tal manera que provoque lujuria en el hombre y lo lleve a pecar. Mary Kwan, la diseñadora londinense y madre de la minifalda, dijo, las prendas mínimas son simbólicas de aquellas chicas que quieren seducir a un hombre. Ciertamente, el cristiano que debe profesar piedad no desearía vestirse de esa manera. Se reconoce que existen hombres que tendrían pensamientos inmorales acerca de las mujeres, incluso si éstas estuvieran vestidas de manera adecuada. En esos casos, la mujer o mujeres ciertamente no tendrían la culpa, pero habla acerca de aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio. Segunda de Pedro 2:14. Muchas veces los hombres intentan racionalizar Mateo 5, 27 y 28, decir que aplica únicamente al comportamiento de las mujeres y que no se aplica a su vestimenta ni siquiera en principio. Así que en consecuencia razonan que tienen derecho o libertad para vestir pantalones cortos, generalmente muy cortos, sin camisa, andar sin camisa en el caso de los varones, o en top, o en caso de las mujeres, o ropa súper ajustada y que por ello no han llevado a nadie a pecar. Siempre he creído que ese razonamiento es un abuso de esta escritura, ya que creo que el vestuario de un sexo tiene un efecto en el sexo opuesto. Quizá con el énfasis y la apertura de la homosexualidad, sea masculino o femenino, también tiene un efecto en el mismo sexo. Subrayo nuevamente que creo que Mateo 5, 27 y 28 en principio enfatiza la importancia de cómo deben vestirse todos los hijos de Dios para no generar pecado en las mentes y pensamientos de otros. Así como es pecaminoso que los hombres codicien a las mujeres y que las mujeres codicien a los hombres, también es pecaminoso que cualquiera se vista de tal manera que genere pensamientos impuros en otra persona. La palabra vergüenza implica la idea de timidez, una timidez que le impide a alguien vestirse de manera indecente, provocativa y que genera en el individuo una repugnancia moral hacia la vestimenta inmodesta. Lucas 17, 1 y 2 confirman nuestra responsabilidad de no actuar de manera que llevemos a otros a pecar. Los hogares cristianos deben trazar una línea con respecto a las ropas que los miembros de la familia vistan. Debemos ser puros por dentro, Filipenses 4:8, lo volvemos a citar, como también debemos ser puros por fuera. Romanos 12, 1 y 2, pasaje este que habla acerca de entregar no solo nuestra alma, sino también nuestros cuerpos en un sacrificio vivo a nuestro Dios. A Dios le pertenece todo lo que somos. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo hasta aquí esta sesión de nuestra lección.